Queridos hermanos, nuevamente en este día tenemos la oportunidad de iniciar con el capítulo de Ezequiel, capítulo 19. Antes de iniciar, oremos para que Dios sea tomando el control. Amado Padre Celestial, en este momento colocamos nuestras vidas delante de tu presencia, Señor. Colocamos, bendito Padre Santo, el ministerio, bendito Dios, que corresponde para este día, Señor, que es el devocional, en el cual, bendito Dios, nos nutrimos, en el cual, bendito Padre Santo, nos lleva a analizar nuestras vidas, Señor. Por eso, bendito Padre Santo, te rogamos que tomes el control, Señor, que seas tú dirigiendo, Señor, mediante tu Santo Espíritu, que seas tú impartiendo tu Santo Espíritu, Padre Santo, para que no seamos nosotros en la carne, sino que seas tú, bendito Dios, el que hace propicio, bendito Dios, que tu palabra llegue a los corazones, transforme vidas, Señor. Modere nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, Señor. Por eso, Señor, en tu altar colocamos, bendito Dios, nuestras necesidades, nuestros afanes, también nuestros errores, Señor, los colocamos en tu altar, Señor. Colocamos en tu altar también, Señor bendito, todo aquello con lo cual te fallamos más, Señor. Pero también déjanos agradecerte, Señor, por lo bueno y por lo malo, Señor, porque sabemos que lo malo, bendito Dios, Padre Santo, nos enseña a valorar, también nos enseña a crecer, bendito Dios, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, Señor. Por eso te damos gracias, Señor Jesucristo, porque sabemos que tal vez los problemas, las dificultades, bendito Dios, no son tan malas, Señor. El experimentar el desierto, Señor, es para que también valoremos, bendito Dios, a los que están en nuestro entorno, a los que también, Señor Jesucristo, también tengamos compasión por aquellos que sufren, por aquellos que están pasando por pruebas. Hoy, bendito Dios, te rogamos que impartas tu sabiduría, que impartas misericordia, Señor, para con aquellos que se encuentran en clínicas, en hospitales, para con aquellos que se encuentran desanimados, Señor, para que seas tú tocándolos, para que seas tú, bendito Dios, soplando aliento de vida, Señor, ya que no es fácil, bendito Dios, no es fácil, bendito Dios, emprender en un trabajo, emprender, bendito Dios, un viaje. Pero en tu altar colocamos todas estas situaciones, bendito Dios, esta zona donde vivimos. Gracias, Señor, por este momento. Por eso, Señor, bendice, Padre Santo, tu palabra, Señor, que vamos hoy a compartirla, esta enseñanza, Señor bendito. Bendito Dios, sabiendo que mediante todo esto, bendito Dios, tú harás la obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como decimos hoy en este día, lunes 28 de abril del 2025, iniciamos con el devocional que corresponde a Ezequiel capítulo 19. El título del tema corresponde es "Por sus frutos los conocerán". Por sus frutos los conocerán, dice, ¿no? Dice una alegoría, que quiere decir representación simbólica de ideas. Eso es lo que trata el tema, ¿no? De enseñarnos de manera simbólica cómo Dios usa estos símbolos para enseñarnos, para en nosotros darnos ideas de cómo aún los animales o los animales crían a sus cachorros, como dice aquí. Entonces miramos que Jesús también, cuando Él vino, Él utilizaba las parábolas para enseñarnos, porque muchas veces somos tardos, Jesús lo dijo, somos tardos para entender, y entonces hay veces que necesitamos como algo simbólico, como para que nos dé ideas de cómo nosotros desempeñarnos en alguna obra, en algún cargo que tengamos. Entonces miramos que ese tema nos habla de dos madres. La una es una leona criando dos cachorros, y la otra madre se refiere a una vid fructífera, dice. Una vid fructífera, la cual nos da a entender también de que esta vid tuvo la oportunidad de dar de sí todo lo que ella podía dar, y tenía vida, dice que tenía ramas, que daba frutos, que de los frutos y de las ramas sacaban muchas cosas. Entonces miramos que son dos madres, por eso dice que esta vid tenía muchas ramas que vienen siendo como sus hijos, y de los cuales de ella formó y salió muchos frutos. Y en cuanto a la leona, dice que ella
ella nos enseña acerca de la crianza de los cachorros. Para entender esto vamos a centrarnos en la crianza de Ezequiel capítulo 19, donde nos habla este tema que es un símbolo de que ahora vemos, dice. Es un tema, es un símbolo de lo que ahora vemos. Vamos a Ezequiel 19. Ezequiel 19, donde trata este tema, como dice, tu mamá era como una leona, en medio de bestias salvajes, agachada entre los leones, ella cría a sus cachorros, a uno lo crió y llegó a ser un líder de leones, aprendió a atrapar su presa. Entonces miramos que nos enseña, nos habla de la leona, que ella empezó a criar a esos dos cachorros. Por eso dice, este tema es un símbolo de lo que ahora vemos. Podemos decir, ¿y qué estamos viendo ahora? ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Qué estamos viendo ahora? Para reflexionar decimos, vemos hogares dirigidos por madres. Vemos ahora hogares dirigidos por madres solteras. Esto no es que sea malo, pero hay veces que la madre tiene que hacer de padre y de madre. Entonces miramos aquí, vemos a una madre ayudando a desarrollar el potencial del hijo. Aquí no nombra, no dice, no habla en plural, sino que dice una madre. Da a entender de que era ella la que estaba dirigiendo al hijo y ella la que estaba formando al hijo. Entonces, por eso decimos, hay hogares donde los hijos se forman con solo su madre. Así está el padre, pero la que tiene, como se dice, la responsabilidad recae sobre la madre. ¿Cómo es la crianza de esos hijos? Por eso decimos también son madres solteras, o madres que tienen que hacer de madre y padre para enseñar a los hijos. Entonces miramos que aquí es una madre que está ayudando a desarrollar el potencial de su hijo. Veamos Ezequiel capítulo 19, versículos 2 y 3. 2 y 3. Tu mamá era como una leona en medio de bestias salvajes, agachada entre los leones. Ella cría a sus cachorros y a uno lo crió y llegó a ser líder de los leones. Aprendió a atrapar su presa. Mire que le estaba enseñando que, inclusive dice que llegó a ser líder. Le enseñó a cazar, le enseñó a ser hábil, le enseñó a desempeñarse por sí solo, a ser responsable y como dice aquí, atrapar su presa. Entonces mire cómo lo estaba formando. Le estaba ayudando, como dice aquí, a desempeñar, le estaba ayudando a desempeñar todo su potencial. Y miramos también, hasta ahí dice, lo mismo hizo con el otro cachorro, versículo 5, parte final y 6. Al ver que el tiempo pasaba, la leona perdió la esperanza de verlo regresar. Así que eligió a otro de sus cachorros y lo convirtió en un león feroz. Este león empezó a pasearse orgulloso entre los leones, ya que era el nuevo líder de los leones. Aprendió a atrapar a su presa. Entonces miramos que a los dos hijos la leona los formó. Les enseñó a tener carácter, les enseñó a ser cazadores, les enseñó a como se dice, a desempeñarse ellos solos, a valerse por sí solos. Entonces mire cómo los crió la cachorra. Les enseñó a desarrollar el potencial que ellos tenían. Hasta ahí estaba bien. Pero también miramos unas fallas ahí. Cuando no sabemos orientar a nuestros hijos, llegan las consecuencias. ¿Qué pasó con el primer cachorro? Versículo 6. ¿Qué pasó con el primer cachorro? Versículo 6. Este león empezó a pasearse orgulloso entre los leones, ya que era el nuevo líder de los leones. Aprendió a atrapar sus presas
Entonces miramos aquí, ya empieza una falla, dice. Así que eligió a otro de sus cachorros, perdón. Este león empezó a pasearse orgulloso entre los leones. Mire que ahí también ya está resaltando un mal hábito. Le enseñó a ser, ¿qué? Dice orgulloso. Entonces miramos que era un león feroz. Era un león feroz, era un león orgulloso. Entonces miramos que le enseñó buenos hábitos, le ayudó a desarrollar su potencial, pero no le enseñó a controlar sus emociones. No le enseñó a dejar el orgullo. Ya tomándolo, como se dice, ya de manera, aquí es simbólicamente, pero si lo llevamos ya a nuestra vida personal, miramos que muchos llegamos a los pies de Cristo arrastrando esos malos hábitos, el orgullo, el querer pasarnos por encima de los demás. Entonces mire que eso lo llevó al fracaso, por eso dice. ¿Qué pasó con el primer cachorro? Hay personas que tienen fama y poder, hacen mucho alarde, mucho escándalo, y hasta piensan que pueden matar y comer del muerto. Entonces miramos que ahí es el error. Ellos piensan que ya son alguien, tienen poder económico, ya llegaron tienen su carrera, tienen su fama, ya son líderes, ya tienen personas a cargo, pero piensan que pueden andar por el mundo sin dar, como se dice, cuentas de su vida o piensan que pueden pasar por encima de los demás. Entonces miramos que así como ella le ayudó a desarrollar el potencial, ahí está muy bien, pero no le enseñó a tener buenos modales, porque era un orgulloso, como dice aquí, era una persona feroz, una persona, digamos, aquí está hablando de un animalito, pero si llevamos al nivel de personal o de personas, miramos que hay personas que son intratables, no se las puede ni siquiera mirar porque ya proceden de manera violenta, y empiezan ya, como se dice, ya a querer pasar por encima de los demás, se creen que son los únicos que saben. Si llega alguien nuevo y no les gusta, no les parece, solamente quieren gobernar solamente ellos porque se les ha subido, como dice, el ego. Entonces mire que estamos viendo también esas situaciones ahora en nuestro medio, ahora mismo los mismos gobernantes, unos porque ya tienen, como se dice, ya se creen dueños de la tierra que pisan, ya como ellos no hay otros, no hay quien los saque de allí, creen que pueden pisotear a los demás, alguien que no les gusta los mandan a matar. Entonces son personas que tuvieron una crianza como la tuvieron en la opulencia, los formaron así. Usted es un líder, usted es el único que sabe hablar, el único que puede dirigir y se dan el gusto hasta de amenazar. Entonces mire que ahí es donde este cachorro ya tiene su, como se dice, su vida ya, mejor dicho, en un hilo. Porque hay gente que así como él se cree bien malo, también pueden haber personas más malas que él. Y entonces mire que ahí, por eso dice aquí, miramos en el 4, dice, las naciones escucharon su rugido y lo capturaron, sus trampas lo encadenaron y se lo llevaron vivo a Egipto. Al ver que el tiempo pasaba, la leona perdió la esperanza de verlo regresar. Entonces miramos que ya tuvo su consecuencia. Por ser agresivo, por ser, como se dice aquí, él era una persona, digamos, feroz, que no se aguantaba ni él mismo, como decimos. Entonces, mire, ya tiene sus consecuencias, pues a veces piensan que porque ya son sabios a nivel humano, piensan que ya pueden pasar por encima de los demás, no se da cuenta que eso de ser esas personas tan escandalosas, tan presumidas, pues por eso dicen, para un malo hay otro malo. Entonces nos enseña que cómo estamos criando a nuestros hijos, si les estamos enseñando normas de conducta, si les estamos enseñando a que sean humildes, a que por más que tengan, por más cargo que tengan, ellos nunca pisoteen a nadie, porque eso es como dice, sin Dios somos como un instrumento resonante,
Por eso dice, puede hablar en lenguas, dice, ¿no? En Corintios dice, puede cantar las mejores canciones, pero si no tiene amor, solamente es un escándalo. Y eso es lo que estaba aquí, ya los tenía fastidiados. Entonces miramos que todo, así mismo le ayudó a desarrollar el potencial, y eso no es malo, ayudarles a nuestros hijos a desarrollar el potencial que ellos tienen para que se puedan valer por sí solos. Pero lo malo es que no les enseñamos valores, no les enseñamos respeto. Y eso trae, ¿qué?, consecuencias. Entonces, mira, ella pues viene y forma al otro hijo. ¿Y de qué forma también lo forma? Lo forma de la misma manera. Este se llenó de orgullo, dice, y solo infundió. El segundo dice, ¿cuál es el error del segundo cachorro? Este se llenó de orgullo y solo infundía miedo. Así que sus modales también hizo que provocara ira. Por sus modales provocó a ira a las personas. ¿Quién iba a querer estar con una persona ruidosa, presumida? Dice que provocó a ira a los moradores que tenía en su entorno. Entonces mire que eso da que esas personas marquen, como decimos vulgarmente, dice, esas personas así ruidosas, presumidas, ya corren el riesgo de que hay personas que dicen, no, pues ese ya está marcando calavera. Otros dicen, se convirtió en un objeto militar. O sea, ya tanto ruido que hace, tanto alboroto, tanta soberbia. Una persona que solamente dice que infundía era miedo, porque sus modales eran horribles. También quería pasarse por encima de los demás y entonces también tuvo su consecuencia. Enseñarles a desarrollar el potencial a nuestros hijos no es malo, pero hay que también enseñarles a que por más que tengamos fama o poder económico, no debemos de ensañarnos con los débiles, no debemos de presumir de lo que tenemos. O a veces dicen, no, es que yo soy más joven que ellos y es que estos son unos inútiles, y empezamos a vanagloriarnos, a pisotear a los demás. Entonces no nos damos cuenta que eso, así como le causa fastidio, como dice, ese comportamiento, esos modales de estos leones, como ahí se refiere a los leones, pero ¿qué tal nosotros como personas con esos modales? Pues eso lleva a las personas a que tengan miedo, a que se desanimen, porque son personas que porque ya creen que tienen poder pueden ir amenazando, pueden ir tratándolas como si pareciera que se las van a comer. Por eso uno dice, no, con esa persona no, qué miedo. Yo no hablo con esa persona, no hablo con ese funcionario, como decían ahora, le daban la queja al alcalde, creo que era, que no, les da miedo ir a ver si hay citas médicas, porque ahorita hay funcionarios que contestan de manera groseras. Entonces una vez dice, no, para ir a lidiar con esa o ese celador intolerable, que uno le hace una pregunta y le contesta con una piedra en la mano. Entonces, mire, por más que él pueda ser un celador bien formado, o la enfermera, jefe, o lo que sea, lo van a tratar a uno mal. Uno dice, no, prefiero quedarme en la casa, me hago unos remedios en la casa nomás, pero yo no voy a lidiar con esa persona. Porque quién va a querer estar con una persona altiva? Porque de eso se trata. Los leones fueron formados, la mamá les ayudó a sacar su potencial, pero no les enseñó modales. Eran altaneras, pensaban que podían comerse al mundo entero, comerse a las personas, y no solamente se trata de comérselos literalmente, sino que también los podemos comer con una mirada, difamando de esas personas, pisoteándolos a los demás porque ellos sí tienen cargos más grandes que uno. Entonces mire que todo tiene su consecuencia y su hora. Entonces a los dos leones les llegó su tiempo, y ese es el error. Puede uno tener el cargo de criar, como dicen los hijos, por eso aquí dice de manera simbólica, Dios nos enseña qué debemos de corregir, cómo corregir esas situaciones, porque eso nos llevará, ¿qué se dice?, a una muerte, como dice aquí, es un canto fúnebre pero sin embargo nos deja mucha enseñanza para revisar nosotros cómo estamos procediendo en nuestro entorno, con las personas que están cerca. Entonces debemos de aprender a no pisotear a los demás, porque eso lo único que hace, que dice, lo que hacía era infundirles miedo, con tanta exigencia, con tanta crítica destructiva. Entonces mire que no estamos para infundirle miedo a las personas. A pesar del cargo que tengamos, a pesar del nivel académico que tengamos, no tenemos por qué infundirle miedo a nadie, porque
pues ellos sabrán una manera, pero no sabrán, ellos tendrán su experiencia, pero otros tenemos otras experiencias. Entonces, todos somos un complemento para que haya nivel, porque si no hay ese nivel, todos fuéramos perfectos, no hubiera errores que corregir. Pero aquí nos está enseñando cómo criar los hijos. Aquí le enseñó, como decimos, a desarrollar, y ese es nuestro deber, desarrollar nuestro potencial. Pero también nuestro deber más importante es aprender también a inculcarles valores, enseñarles también lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces miramos aquí, ¿qué nos dice aquí? ¿Cuál sería la forma de criar hijos o de orientar a las personas a nuestro cargo? Vamos a Jueces capítulo 13, 8. ¿Cuál sería la forma de criar a los hijos? A la manera de Dios, vamos a Jueces 13, versículo 8. Entonces Manoa hizo una oración al Señor y le dijo: te ruego, Señor, que traigas de nuevo a ese hombre de Dios. Haz que él nos enseñe lo que debemos hacer por este niño que pronto va a nacer. Mire que todos tenemos que dejarnos enseñar. Todos tenemos que buscar de Dios. Aquí, ¿qué hace Manoa? Se pone en oración. ¿Tengo yo que ir a hacer un negocio o tengo que yo, digamos, relacionarme con alguien? Tengo que orar. ¿Esa persona me conviene? ¿Cómo la debo de tratar? Porque ahí es donde va a tener que aflorar los modales. Aquí le dice, manda al Señor, dice que me enseñe cómo criar a este hijo. Entonces mire que acá, si lo vamos a criar a lo animal, como está explicando aquí en este símbolo, la leona lo crió, lo formó, le enseñó a cazar, le enseñó lo bueno y todo eso, pero no le enseñó valores. Aquí él sabe que tiene una responsabilidad, criar al niño, que era Sansón. Entonces mire que él dice que le ora al Señor y le pide que le dé la orientación de cómo criar al hijo. Entonces mire, cuando nosotros ponemos a Dios de primero, cómo criar a ese hijo, cómo ejecutar ese trabajo, cómo hacer ese negocio. O sea, no solamente se aplica para cómo criar un hijo, sino también si vamos a emprender un negocio, si vamos a irnos de viaje o si nos vamos a ir a una consulta médica, lo que sea. Primerito, ponernos en oración para que la persona allá en el hospital me atienda bien, que esa persona tenga modales y no me infunda miedo, sino que más bien yo reciba una buena atención. Entonces, mire, qué importante es consultarle a Dios. Acá, como se dice, pues es un símbolo, la leona, pues a lo animal lo crió, lo formó, pero nosotros tenemos un poquito de Dios, entonces debemos de nosotros ser personas razonables, personas que en verdad, si queremos tener buenos resultados, tenemos que buscar de Dios para que Él nos oriente, para que Él nos afirme de que si conviene o no nos conviene lo que vamos a hacer. Entonces, mire qué importante es, como dice aquí, consultar con el Señor, como hizo Manoa, cómo hay que criar, dice, enséñame, me enseñe, nos enseñe lo que debemos hacer por este niño, nos enseñe qué debemos de hacer con este niño que pronto va a nacer. Entonces, mire, todo tenemos que hacerlo previamente, consultar con el Señor. Nada se nos cae un momentico orar, nada se nos cae con decirle, Señor, esto me conviene o no me conviene. Entonces, mire cuál es la forma de criar a los hijos. Una cosa es criarlos, como se dice, por emociones, una cosa es criarlos, digamos, sin valores, otra cosa es criarlos con valores. ¿Cómo enseñarles? Dice también, segundo punto, dice, cómo criar los hijos, dice, pedir el Espíritu Santo. Mateo 7. Vamos a Mateo 7. Versículo 9, 10, 11 y 12. Veamos lo que nos dice. Le daría a alguno de ustedes una piedra, le daría a alguno de ustedes una piedra a su hijo si le pidiera pan, o le daría una serpiente si le pide un pescado. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, imagínense
cuanto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles lo que le pidan. Así que traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley y la enseñanza de los profetas. Entonces, mire, dice, si ustedes que son tan malos saben dar cosas buenas a sus hijos, aquí la leona le ayudó a sacar su potencial, le enseñó a cazar, le enseñó, pero no le enseñó, ¿qué dice? Modales. Entonces, ¿qué esperaba? Como dice, si quieres que te traten bien, debes de tratar también. Si ustedes dicen, así que traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes. Traten a los demás. ¿Cómo estaban tratando estos leones? Estaban siendo orgullosos, dice. Según ahí dice que era orgulloso, que eran feroces, que nadie los podía controlar, hacían mucha bulla, infundían miedo. Y así hay muchas veces que hay padres que forman a los hijos, como decía alguien, contaba, nos hacían saber de un muchacho, que ya lo conocen porque el muchacho cuando se emborracha se trastorna. Y ya hasta le ponían apodos cuando era que estaban contando que el muchacho se había ido para Medellín. Entonces cuando digo, se fue el Texas, se fue el borracho, no es que cuando se emborracha nadie lo puede tener, decían. Entonces imagínense ya cómo va resaltando que es bien criado por la mamá. Claro, está criándolo la mamá, los crió a los hijos, pero no les enseñó modales, no les enseñó a comportarse si de pronto a tomarse unos tragos. De pronto hay personas que con una copa ya se trastornan. Hay personas que con el olor muchas veces dicen, no, ya no se le puede decir nada porque ya se aloca, ya anda en peleas. Entonces uno dice, comentaban, decía, y al mirarlo pareciera que no quiebra un plato y quiebra toda la vajilla. ¿Por qué? Porque la mamá lo crió, le enseñó, son trabajadores, trabajan fuertemente, pero de modales ya dan mucho que decir. Entonces mire que los modales son muy importantes. Tengamos un hijo o así, muchas veces también dicen, le voy a regalar este perro. Un perro se convierte como un hijo. Y a los perros también hay que saberlos educar, no dejarlos que se anden haciendo pipí por donde quieran. Hay que enseñarles modales, así toca que reprenderlos, toca azotarlos, toca enseñarlos, porque hay perros también indisciplinados, ellos rompen las chanclas, pero si nosotros vamos a asumir esa responsabilidad de tener un animal, tenemos también que enseñarle modales, ellos entienden. Entonces, mire, aquí la leona tenía a cargo esos 2 cachorros, pero les enseñó a hacer, como le digo de la señora, que ella los crió bien y todo, trabajadores, ven por ella y todo eso, pero llegan a tomarse unos tragos, no, se les sale todo el animal que tiene por dentro. Entonces, mire que cuán importante uno es instruir a los hijos, por eso dice, para que ellos aprendan, si no saben comportarse, mejor no vayan, porque hay veces que toca disimular, hay veces que llegan personas que le voltean la cara, pero uno tiene que mostrar lo mejor de uno, saludar, así no me saluden, no me contesten, hay que saludar, porque si somos hijos de Dios, tenemos que nosotros, si hemos nacido de nuevo, tenemos que aplicar todos esos modales, como le dijo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo y pedirle a Dios siempre que nos ayude a nacer de nuevo. Que si antes era una gruñona, ya no sea así. Que si antes era vulgar, ya no. Que si era perezosa, ya no, Señor, ya no quiero yo. O sea, porque eso hace quedar mal. Y eso hace que infundamos miedo, hace que las personas nos tengan desconfianza. Porque dice, ¿yo qué le voy a confiar este negocio a esa muchacha? ¿O qué le voy a confiar yo ese negocio, ese trabajo? Porque son personas que dicen, no, son bien trabajadores, pero a la hora de la verdad, sí le tiene confianza, sí sabe cuáles son sus modales. Yo creo que uno debe de detectar eso. ¿Qué modales tiene esa persona? ¿Qué modales tiene? Porque como decía alguien, en alguien que decía el japonés, dice, hasta uno tiene que aprender a lavar un baño, tiene que lavar un plato. Pero si no tiene esos modales, los modales son muy importantes porque eso nos abre puertas. Entonces mire qué importante, primerito, consultar con Dios, como dice. Solamente de esa manera podremos nosotros marcar diferencia. Porque qué vergüenza que le digan, vea, señora, su hijo está por allá abajo hecho una fiera. O no, ya lo ven a esa persona y dicen, no, entrese rápido porque viene esa persona que no tiene modales. Su modal es el chisme, entonces uno tiene que evitar eso. Uno tiene que, dice uno, mejor con esa personita de lejos, a metros, porque se pone a hablar y eso habla de todo el mundo, parece que se los come vivos.
Entonces mejor uno tiene que aprender a pedirle a Dios discernimiento, como hizo Manoah. Él le pidió sabiduría, le dijo, enséñame cómo criar este hijo. Y entonces también nos dice, si ustedes que son tan malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo? Cuán necesario es pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos instruya, porque el Espíritu Santo es paz, amor, benignidad, dominio propio, control de nuestros impulsos. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, si nosotros así tengamos, como decimos, una mascota, vamos a tener amor para enseñar, vamos a tener, enseñarles a ser disciplinados. Entonces, mire, ese es el tema, como decimos, que nos enseña, digamos, reseñando los puntos de la leona, como dice, pues ella los crió y pues como decimos es ella y no explica, eran dos leones criando el hijo o la familia criando el hijo, no, la leona dice, refiriéndose tal vez a una madre que tiene que criar a sus hijos. ¿Cómo cría a sus hijos? Hay madres que son padre y madre y tal vez por llegar cansada, estresada, ¿cómo cría a sus hijos? Los cría groseras, no les ve las tareas. Entonces, mire que hay madres también que descargan toda su frustración sobre los hijos y así levantan hijos en el orgullo, en la soberbia, los incitan a ser pelearingos. Entonces, mire qué importante es saber cómo vamos a criar y cómo también queremos que Dios nos forme a nosotros, porque si hemos nacido de nuevo también somos aprendices, estamos aprendiendo. Pidámosle al Señor que nos enseñe cada día a ser mejores, para resaltar esas buenas normas de conducta, que tengamos buenos modales. Así ya hayamos conocido del Señor ya a una edad avanzada, pero es tiempo de corregir, porque realmente como llegamos nosotros, éramos igual que estos animalitos, actuando por instinto, fomentando miedo, andando en chismes o en cosas. Entonces, mire, en nuestro comportamiento ahora ya no es igual. Por eso dice que esos son símbolos que Dios utiliza para formarnos, para enseñarnos. Y entonces nunca es tarde para corregir nuestras vidas. Como conclusión, dice cuán importante es enseñar modales, enseñar respeto, para no pasar por encima de los demás, ni ser jactanciosos y ser mejor, ni presumir de ser mejores que otros. Eso ha sido el tema de hoy y nos despedimos con una oración. Amado Padre Celestial, en este momento te damos gracias, Señor, por este instante, Señor, que tú nos permites meditar tu palabra, Señor, que primero es para nosotros, enseñándonos a corregir en qué áreas estamos mal. Por eso, Señor, te damos gracias, Señor, por este día y te pedimos que bendigas a todas las personas que se han conectado en este momento, Señor. Bendito Padre, gracias, Señor, te damos y te encomendamos el resto de esta semana. En el nombre de Cristo Jesús, los esperamos el día de mañana para otra fascinante historia del capítulo siguiente. Amén.